¿Tembló? ¿Sentiste el temblor? ¿Llueve y no puedes salir? Celó todo el maíz. ¡Qué desastre! ¿Has escuchado estas expresiones? Hola, soy la maestra Cire y les voy a platicar sobre un tema que es muy importante en la materia de geografía. El tema es los desastres que enfrentamos. Te invito a que tengas tu libro y libreta de geografía y un lápiz para trabajar. Pero antes de dar inicio a este tema, vamos a ver la siguiente cápsula para comprender mejor algunos conceptos. Un dato interesante. Como consecuencia de los sismos de 1985, en México se creó el Sistema Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, para prevenir, vigilar e investigar posibles desastres y capacitar a la población para protegerse en caso de que ocurra un fenómeno peligroso. ¿Qué es un desastre natural? Un desastre natural es el término que se refiere a las enormes pérdidas materiales o de vidas humanas provocadas por desastres o fenómenos naturales. Para comprender mejor este tema, vamos a ver unos ejemplos de desastres naturales. Ciclones. Los ciclones son constantes lluvias con vientos fuertes que se originan en el mar. Afectando a islas y costas. Huracanes. Los huracanes producen fuertes vientos, constantes lluvias, tormentas eléctricas y causan muchos daños. Los huracanes son muy peligrosos. En alguna ocasión, Javi y su familia así fueron de vacaciones a una playa. Llegaron y estaban muy contentos porque el sol estaba hermoso, la playa divina, y ellos empezaron a disfrutar del mar, de ver las palmeras, el sol, y vieron que la arena estaba hermosa, limpia, muy bonita. Ellos disfrutaron sus vacaciones. Entonces, decidieron estar ahí algunos días. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que a los 2 días empezó a nublarse, se puso las nubes muy oscuras y empezó a llover. Pero llovía con mucho viento. Entonces, se espantaron y decidieron mejor retirarse. Ya no pudieron quedarse. Regresaron al hotel y vieron que era un huracán el que se presentaba. Las palmeras giraban muy fuerte, fuerte, fuerte y pues era obvio que no podían continuar disfrutando de la playa. Por eso tuvieron que regresar. Otro ejemplo son las heladas. Las heladas es la disminución de la temperatura del aire provocando una cubierta de hielo sobre campos y plantas. Lulú es una niña que le encanta tener sus plantas hermosas, regarlas, cuidarlas y mantenerlas bonitas. Sale al jardín, las contempla, les platica, les habla. Pero un día su sorpresa fue que las plantas estaban todas tristes. Había helado y sus plantas estaban totalmente heladas. Se puso muy triste, pero aprendió que debe cuidar más sus plantas. Entonces, cada que sabía que el clima estaba un poco frío, las tapaba, las cubría o las metía a su casa para que no sufrieran daños. El siguiente ejemplo son las inundaciones. Las inundaciones es la ocupación de bastante agua sobre calles y avenidas, de pueblos y ciudades, ocasionadas
por desbordamientos de río, deshielo, maremotos o huracanes. Cuando hay una inundación es porque los ríos se desbordan. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un vaso de agua y lo llenamos demasiado, se desparrama, se sale líquido. Así sucede con los ríos. Los ríos, cuando llueve mucho, cuando hay un ciclón, una tormenta, los ríos se desbordan y entonces buscan dónde salir. Y esa agua se va a todas las casas y las avenidas y empieza por las banquetas y se cubre totalmente las calles de agua. Es la ocupación de bastante agua en calles y avenidas. Por eso, a veces se tapan las coladeras porque están un poco sucias y entonces el agua empieza a subir porque ya no tiene para dónde irse. Deslizamientos de la tierra. La tierra se desliza cuando grandes cantidades de piedra o roca bajan por una pendiente. En una ocasión, en octubre de 1999, llovió muchos días y el agua humedeció mucho la tierra. Hay personas sencillas que hacen sus casitas, sus casas donde vivir, en zonas peligrosas, en donde están en pendientes, en cerritos, en algunos lugares, y entonces toda esa tierra se ablandece con tanta lluvia y cae en forma de pendiente y sucede un desastre. Bien. Sismos o temblores. Los sismos son vibraciones de la tierra que generan movimientos bruscos y repentinos de las capas internas de la tierra. También se le llama temblor. Los sismos son muy impresionantes. En el sismo de 1985, ustedes a lo mejor todavía no nacían, pero sus papás o sus abuelitos recordarán que fue un sismo muy impresionante para todos los mexicanos, pues ese día sacudió a la Ciudad de México y se cayeron muchas casas, muchos edificios y hubo pues muchas pérdidas humanas. Fue muy triste, necesitamos gente de otros países para que pudiera venir a ayudar a rescatar a todas las personas que estaban bajo los escombros. Entonces, el sismo es un fenómeno natural que fue muy impactante para todos los mexicanos, pero que es algo natural. Bien, todos estos ejemplos que te acabo de mencionar son ejemplos están relacionados con desastres naturales, con fenómenos naturales. Pero existen otros tipos de desastres que son ocasionados por descuidos o errores humanos. También causan muchos daños. Por ejemplo, los incendios forestales. ¿Sí? En una ocasión, Dani y sus amigos decidieron ir a un campamento. Ellos deseaban pasársela bien y llegaron a un bosque. Ahí estuvieron contentos, disfrutando del bosque, de los árboles hermosos que les daban sombra y estaban muy contentos. Pero decidieron hacer una fogata y prendieron una fogata. Calentaron sus alimentos, se calentaron un poco y en la tarde que ya tenían que retirarse, apagaron la fogata, pero no se percataron que la fogata no se apagó bien. Ellos se fueron y en el momento la fogata volvió a arder y empezó a prenderse y se quemaron muchos árboles por el descuido humano de haber dejado la fogata prendida. Por eso es bien importante asegurarnos de que no dejemos nada que pueda ocasionar un desastre. Otro de los desastres que también pueden ser por descuido humano son las explosiones de las fábricas. ¿Sí?
hace poco tiempo en Beirut hubo una explosión muy fuerte que afectó a miles de personas. De verdad, son cosas que no podemos evitar, pero a veces sí, porque son descuidos humanos, pero pueden dañar a muchas personas. Otro ejemplo de desastre es el derramamiento de sustancias químicas y peligrosas. Este derramamiento pues afecta al suelo, a los ríos, a los lagos, porque daña por todos los químicos que contiene. Todos estos desastres, ambos desastres, tanto naturales como los que ocasionados por el hombre, afectan, causan daños ecológicos, porque afectan a la naturaleza, causan daños sociales, porque afectan a la sociedad y a las personas, y también causan daños económicos, porque podemos perder muchas cosas materiales, como son nuestra casa, nuestro auto y principalmente nuestra vida. Por eso hay que estar bien prevenidos. Hay que estar bien prevenidos. Un fenómeno natural que representa un peligro, representa una amenaza o un peligro, es nuestro volcán Popocatépetl. Es un volcán natural. Aquí se los presento. Es un volcán activo. Es un volcán activo porque produce fumarolas. Ustedes han visto que saca fumarolas. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso es importante que todas las personas que habitan cerca de esos lugares tengan conocimiento de qué hacer en caso de que suceda una explosión mayor. Pues afectaría a todas las personas que viven cerca. Por ejemplo, si aquí está una casita, pues afectaría bastante ahí a todas las personas. Por eso es importante que tengan conocimiento de qué hacer en caso de que suceda una explosión mayor. Conocer las zonas de riesgo, identificar los caminos de emergencia, las zonas de refugio y principalmente mantener la calma. Esto ayudará a que el riesgo sea menor. Es necesario que no se construyan casas cerca de zonas de riesgo, cerca de ríos, cerca de un volcán activo, cerca de una gasolinera o cerca de una refinería de petróleo, porque en caso de que suceda un accidente, podría afectar a muchas personas, animales, plantas que habitan cerca de esos lugares. Para enfrentar de manera más segura estos peligros naturales y sociales, es necesario que conozcamos algunas medidas generales de prevención. Y aquí se las muestro. Vienen en su libro de geografía, página 171. Estas medidas nos dicen que es una lista de provisiones para casos de emergencia. En caso de que necesitamos que vivamos un desastre o una situación de peligro, debemos llevar agua mínimo 2 litros diarios por persona en envases irrompibles y alimentos que no necesiten cocerse ni echarse a perder. Por ejemplo, leche en polvo, atún, jugos, destapador, cuchillo y abrelatas, pastillas o gotas para purificar agua, radio y linterna
pilas con baterías de repuesto, velas y cerillos dentro de una bolsa de plástico, impermeables y botas. También es necesario tener una lista de los documentos que deben estar listos y en bolsas de plástico. Actas de nacimiento y matrimonio, pasaporte, clave única de registro de población, como es nuestro CUR, y credencial de lector. También llevar certificados o constancias de estudio, documentos agrarios, de seguros, escrituras notariales, credenciales de seguridad social, licencia de manejo, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, libreta de ahorros y chequeras, alcohol y algodón, seguritos, analgésicos, antiácidos y laxantes, aplicadores, hisopos o cotonetes, gotero, bolsa de plástico, bolsas para agua caliente, bicarbonato de sodio, cinta adhesiva, jabón antibacterial, manual de primeros auxilios, pastilla de náuseas, tijera, vaselina, vendas de diferentes tamaños. Todo esto lo tenemos que tener en una mochila, seguro, para que en el momento de que suceda algún fenómeno natural o un tipo de evento, pues podamos llevarnos la mochila en forma en los brazos y que tengamos las manos libres para poder salir sin problema. Estar cerca de papá, de mamá y no interrumpir. Estar seguro. Para afrontar de manera más segura, es necesario llevar estas medidas generales. Bien, pues es tiempo de que pongamos en práctica lo aprendido en esta clase. Te invito a que contestes el mapa mental que se encuentra en tu libro de geografía, página 167. Aquí te lo muestro. Este mapa te será fácil contestarlo. Vas a pensar en un desastre que tú hayas vivido o que recuerdes. Vamos a anotar el desastre provocado por el ser humano o por la naturaleza. ¿Qué lugares afectó? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? ¿A cuántas personas afectó? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Todo esto vas a pensarlo y lo vas a escribir en el mapa mental que se encuentra en tu libro. Te voy a mostrar un ejemplo que yo traigo. ¿Cuál fue el desastre provocado por el ser humano o un proceso de naturaleza? El temblor del 85. Para nosotros, para todos los mexicanos, el temblor fue algo muy impactante. Ustedes a lo mejor todavía no nacían, pero sus papás o sus abuelos lo recordarán. El temblor afectó a muchas personas. ¿Cuándo sucedió? El 19 de septiembre de 1985. ¿Qué lugares afectó? Principalmente la Ciudad de México y estados vecinos. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Muchas pérdidas humanas y el derrumbe de grandes y antiguos edificios. ¿A cuántas personas afectó? A más de 10,000 personas según la Cruz Roja. A lo mejor fueron mucho más. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Nuevas medidas de construcción para edificios, casas que complementen futuros sismos. O sea, para que estemos bien prevenidos. Desde esa época, en México, desde el 1985 a la fecha, para construir un edificio, para poder construir una casa, debe estar supervisado por ingenieros, arquitectos y que tenga una cimentación muy buena para
precisamente prevenir desastres. Hemos vivido otros tipos de desastres sencillos, temblores más sencillos, pero pues hay que seguir las medidas que nos indican nuestras autoridades. También es importante que no se construyan casas cerca de lugares de riesgo, por ejemplo, cerca de ríos, cerca de zonas que sean un peligro para todos. No olvides que lo más importante es cuidar de nuestra integridad y la de nuestra familia. En la actualidad, el hombre realiza diversas actividades donde pone en riesgo nuestra salud. Por eso, es importante que te cuides mucho y que sigas las medidas de seguridad que nos marcan las autoridades. Fue un placer haber trabajado esta clase con ustedes. Espero que esta clase haya sido un motivante para estar alertas y con los ojitos bien abiertos ante cualquier situación de peligro a los que estamos expuestos. Me siento honrada de formar parte de Puebla en Casa y de que nuestros niños adquieran conocimientos nuevos de la materia de geografía. Fue un placer trabajar esta clase con ustedes. Mi nombre es Sirenia Moctezuma González. Si quieres aprender, enseña. Por la cultura de México, en Puebla, los maestros somos los pilares de la educación. Gracias.